Michter's traces its heritage back to America's first whiskey company, founded in 1753. Our goal is to make the greatest American whiskey, and we take exceptional steps to do so, regardless of the cost. There are 6 main production points that we feel contribute the most to Michter's quality and signature style. All of our whiskeys are either single barrel or truly small batch. We use at least 18-month air-dried wood. We toast all of our barrels before we char them, and we enter all of our whiskeys into the barrel at 103 proof, despite the great extra cost to do so. Michter's has 3 facilities, all in Kentucky. Michter's Shively Distillery and Michter's Fort Nelson Distillery, both in Louisville, and Michter's Farm and Operations in Springfield, Kentucky, where we're farming our own estate-grown grains. Michter's Shively Distillery is our main production facility. We mill our grains, ferment, distill, and bottle here. Our all-copper distillation system is a column-to-pot still system, custom-made for us by world-renowned still maker Vendome Copper and Brass. While it's a traditional Kentucky-style system, it has state-of-the-art features like the unique copper grid system we designed with Vendome to make an even cleaner distillate. We also have Michter's Fort Nelson Distillery, where we're distilling with the legendary pot-to-pot still system and cypress wood fermenters from the historic Michter's Pennsylvania Distillery. Michter's Fort Nelson Distillery is a wonderful home where people can enjoy our whiskey and learn more about how it's made. It's located in one of Louisville's iconic buildings, the Fort Nelson Building, which was built in 1890. It took us 8 years to restore and renovate this historic building, which had been in disrepair and vacant for decades. At our Fort Nelson Distillery, our guests can go on educational tours, get sensory training on how to evaluate whiskey, and walk around our gift shop. It's an incredible location in downtown Louisville. It's right across the street from the Louisville Slugger Museum and Factory, which gets hundreds of thousands of visitors per year. It's also right down the block from the Fraser History Museum, which is the official Kentucky Bourbon Trail Welcome Center. A really special aspect of our downtown distillery is the bar at Fort Nelson. We've tried to make it a truly excellent cocktail bar. We serve classic cocktails curated by world-renowned historian and expert David Wondrich, as well as modern creations. We've also launched the Fort Nelson Fellows Program, where leading bar industry professionals from all over the world come to the bar at Fort Nelson. Here, they conduct masterclasses in cocktail making and bar operations, as well as exchange ideas with local bartenders from the Kentuckiana bar community. After touring our Fort Nelson operation, visitors can participate in a whiskey tasting led by one of our distillery associates. We also have the first fill-your-own-bottle system designed by Vendome, where guests can purchase and fill their own signed and customized bottle. A visit to Fort Nelson is just as much fun as it is informative. At Michter's, it's all about the whiskey. We've got an incredibly talented and very determined production team coming to work every day with one goal: to make the greatest American whiskey. We hope to see you in Louisville sometime soon. Cheers. Whiskeros y whiskeras, empezamos el viaje del día de hoy con el Michter's Distillery. Dicen ellos, it's all about the whiskey, o sea, es todo sobre nuestro whisky. Ahí se adelantó un poquito en el video, pero no importa, les voy a contar un poquito de la historia y los orígenes de Michter's, o de la destilería Michter's. Los orígenes de Michter's, que empiezan en 1753 directamente en Pensilvania. Dice que la raíz histórica de Michter's se remonta a ese año cuando Johann Schenk, un agricultor menonita, comenzó a destilar whisky en el condado de Lancaster, Pensilvania. Esa operación temprana se considera una de las destilerías más antiguas documentadas en los Estados Unidos. Eso es un dato sumamente importante. El estilo original que elaboran era un whisky basado en centeno, muy típico de la región en esa época. Yo les he comentado tal vez en algunos otros programas que al principio el bourbon no era como el bourbon se conoce ahora, o sea, que era con una fuerte cantidad de maíz, sino más bien era con una influencia mayor realmente de centeno, ¿verdad? Ya después se pudo hacer un poquito más con el maíz, y aquí específicamente en Pensilvania se hizo de esta manera. Con el paso de los siglos, la destilería pues ha ido cambiando de dueños, lo cual es muy común en estas historias y de nombres, y llegó a conocerse como Bomber's Distillery, una de las más respetadas en la tradición del rye whisky americano. Durante los años 1800 y principios de 1900, Bomber's era conocida por su producción artesanal y por mantener métodos tradicionales, incluso cuando otras destilerías industrializaban sus procesos. Ellos mantienen
se mantienen directamente produciéndolo de forma artesanal. Esto es importante saberlo porque para poder entender cómo hacen ahora el whisky en Mitchells es porque ellos se basan en sus inicios y eso ellos lo quisieron pues mantener. El nacimiento del nombre Mitchells se da pues ya en el siglo XX. El nombre surge más o menos entre 1950 y 1960. Realmente es una combinación de nombres de los hijos del propietario de esa época, que era Michael and Peter. Entonces ahí quedó como Mitchells. La primera parte del Michael y la segunda parte del Peter. La marca se convirtió en la etiqueta insignia de la destilería, especialmente por su Sour Mash Whisky, ojo, que es el que vamos a hablar hoy. El producto más popular en los años 70 y 80, o sea, todos estos años, más o menos 20 años prácticamente, este whisky que estoy bebiendo hoy y disfrutándolo, era el más popular de la destilería y con mucha razón. Con mucha razón. Para 1989, definitivamente y lastimosamente, como a veces pasa, la destilería tuvo o enfrentó pues problemas financieros por la baja demanda histórica del bourbon en aquella época o en ese periodo, y la destilería definitivamente cerró en ese año, dejando no solamente la marca inactiva, sino también los edificios en ruinas. Entre 1990 y 2000, en esa década, un grupo empresarial adquirió los derechos de la marca Mitchells con la intención de revivirla, esta vez establecida, eso sí, no en Pensilvania, sino la establecieron en Kentucky, que lógicamente es el centro moderno de la industria del bourbon. La nueva Mitchells adoptó una filosofía de producción enfocada en pequeñas cantidades, esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, precisión y control absoluto de la calidad. Vamos a ver más adelante donde Mitchells ahora hace una gran inversión en todo el proceso de producción de su whisky, no importa que tenga que gastar más, con el fin de tener un excelente producto final. Hoy en día Mitchells tiene 3 ubicaciones específicas en Kentucky. La primera se llama Shelbyville, digamos, en Louisville, con una legendaria herencia de whisky, y ahí está directamente ubicada. La destilería es una instalación de 12.8 acres y 87,000 pies cuadrados. Esta planta actualmente alberga todas las operaciones de procesamiento y embotellado de Mitchells, así como de los pequeños alambiques. Y principalmente en su línea principal, que es la USA One, porque hay otras ediciones especiales que también puede utilizarlas en otra destilería que ellos tienen, que también funciona como bar, etcétera, que es el Fort Nelson, que ahorita vamos a hablar de hecho. En octubre del 2014 se instaló un alambique de columna de cobre de 32 pulgadas de diámetro y 46 pies de alto, hecho a la medida con un distintivo alambique de cobre doble. Aquí está el pot still y aquí está el de columna a la derecha en esta fotografía. Fueron alambiques personalizados, obviamente, que se mandaron a ser fabricados por Vendome, el fabricante de alambiques de gran renombre mundial. Aquí nos explican que es una columna de cobre de 32 pulgadas, como les dije anteriormente, y 46 pies de alto, y diseñadas por Rob Sherman de Vendome. Él es el ex destilador de Mitchells. Willie Pratt también participó en la creación de este destilador, o este alambique, y la maestra destiladora emérita de Mitchells, que es Pam Heyman. Desde noviembre de 2014 se produce destilado en Mitchells las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El otro punto que ellos tienen es la destilería de Fort Nelson, que es este edificio que obviamente fue restaurado, está prácticamente destruido, ¿verdad? Está ubicado en el corazón del centro de Louisville, o Louisville, ellos dicen como Louisville, rarísimo, es un francés ahí raro. La destilería Mitchells Fort Nelson está al otro lado de la calle del museo y de la fábrica de Bates de Louisville, y a una cuadra del Museo de Historia Fraser, que ha sido designado este último como el centro de bienvenida de Kentucky Trail.
y sirve como punto de partida oficial de este mismo. Aquí tienen, por cierto, el histórico alambique de postil de la antigua destilería de Pennsylvania Michers. Óigalo bien, restaurado obviamente por completo. Es ese que está ahí, pueden verlo, el más grandecito. Y luego la tercera ubicación de la granja de operaciones de Misher en Springfield, Kentucky. Resulta que Mishers obtiene de forma sustentable el mejor grano posible de calidad, sin alterarlo artificialmente. La granja y las operaciones son de 205 acres, están ubicadas en la histórica ciudad de Springfield, Kentucky, como les dije antes. Después de adquirir el terreno en el 2017, Mitchell comenzó a trabajar con agricultores locales para cultivar su propio maíz, centeno y cebada no modificados genéticamente en la propiedad. Eso es lo que les comenté hace un rato. La producción de Small Batch y Single Barrel hicieron famoso a Mitchell. Se hizo muy famoso por eso y también por el control riguroso del punto exacto de maduración. Embotellan solo cuando está listo, no por calendario. Vean qué interesante eso que hacen ellos. Cuando realmente está maduro, cuando realmente está listo, realmente está como lo quiere el Master Blender o Master Destilador, así se embotella. Antes no. ¿Okay? Usa barricas nuevas de alta calidad, tostadas y chamuscados específicos, lo cual veremos más adelante, y un enfoque artesanal que prioriza consistencia y pureza del perfil. La marca recuperó prestigio global, especialmente tras el éxito del Misher's Sour Mash, o sea, de este señor que hoy estamos conociendo. Ojo, todo el alrededor de él. ¿Por qué? Porque resulta que este whisky ganó el Whisky of the Year de la Whisky Exchange en el 2019. ¿Y saben qué? Fue la primera vez que un whisky americano, llámese bourbon, rye whisky, lo que sea, un whisky americano ganó ese premio en la historia. Fue la primera vez y se lo ganó este whisky que estoy hoy aquí disfrutando y que sé que muchos de ustedes van a disfrutar a partir de este momento. Mitchell es hoy una de las destilerías norteamericanas más respetadas por expertos, sommeliers y coleccionistas. Eso es un dato sumamente importante. Ahora, aquí hay un juego de ellos. Ellos tienen 6 pilares muy importantes en su producción, que se respetan en su totalidad y no pueden variar. Uno de ellos es que utilizan roble americano secado al aire. No lo secan en hornos para agilizar el tiempo, el costo, no. Sale más caro, sí, y se seca hasta por 2 años. O sea, es bastante el tiempo. Entonces, ese es un punto importante. Ya vamos a saber por qué. El tostado antes de carbonizar, o sea, no solo carbonizan, sino tuestan primero y después carbonizan. Ojo. La entrada de barril, o sea, cuando se embarrica, se hace a un proof mucho más bajo del permitido, o sea, del común y el techo de lo permitido en Estados Unidos. El ciclo de calor para un carácter extra, o sea, ellos manipulan un poquito también en algunas temporadas del año, en algunas, no todas, para que haya más contacto de la madera con el espíritu y haya una maduración un poco más rápida. En la filtración de enfriamiento personalizada, eso es otro punto muy importante. Ellos no usan un solo tipo de filtrado, no, utilizan varios tipos de filtrado dependiendo del perfil del whisky que ellos quieren presentar y de lo que realmente ellos quieren dejar como producto final. Y por último, los whiskies de barril único, o sea que de un solo barril, de un lote, un solo barril se embotella, ¿verdad? Que eso es algo muy exclusivo porque puede variar entre una edición y otra, un barril y otro, por supuesto. Y también utilizan lotes pequeños que más adelante pues, vamos a contarles más detallado. La madera se seca al aire y curada para nuevos barriles, nos cuenta Mitchell. Ellos seleccionan obviamente el roble de la más alta calidad, se secan al aire libre de forma natural durante un periodo de 18 a 60 meses. Yo les dije 2 años, pero no, de 60 meses. Estamos hablando prácticamente de 5 años. El secado al aire más prolongado reduce algunos de los compuestos más astringentes que se encuentran en la madera, lo que da como resultado un whisky más suave y con mejor sabor.
Eso nos dicen ellos. Vamos a ver si es cierto. Ahora probar. Otro punto importante, tostamos nuestras barricas hechas a la medida antes de carbonizar. Ojo ahí. Podemos decir que es doble, pero no. Ellos hacen primero un tueste y luego carbonizan. Dice, hacemos un paso más de lo normal. Dice, tostamos nuestros barriles antes de carbonizarlos para lograr un sabor más intenso. A medida que el roble se calienta durante el tostado, los compuestos de la madera se descomponen para liberar aromas. El sabor y el color deseados. Al tostar antes de carbonizar, los azúcares de la madera se caramelizan mejor y forman una línea roja más concentrada en las duelas del barril. En el envejecimiento, el whisky atraviesa el carbón hasta la línea roja caramelizada. ¿La ven aquí? Ven, aquí este está carbonizado y este está tostado y carbonizado. Ven que se generó, donde empezó a calentarse, se tostó esa parte y se ve esa línea, digamos, tostadita ahí en el medio. Entonces esto permite que interactúe con los azúcares y con otros compuestos de la madera que imparten normalmente el sabor y el color adicionales. Entonces ellos hacen este cambio. ¿Costoso? Sí. ¿Y necesario? Sí, para lo que ellos quieren hacer, muy necesario. Para el perfil que ellos quieren, muy necesario. Dice que incubamos nuestro centeno y bourbon a 103 grados, 51.5 ABV. Bueno, según la legislación, para que entiendan un poquito, el permitido es embarricar en 62.5 ABV. Entonces resulta que ellos creen que es mejor reducirlo un poquito con agua antes de embarricar para poder tener menos agua a la hora de llenar las botellas. El grado alcohólico más bajo crea una química de barril más rica que permite que los azúcares concentrados en la madera se disuelvan más fácilmente. O sea, al tener un poco más de agua de lo normal en la barrica, permite que se dé esta dilución más fácil de los azúcares, dicen ellos, ¿verdad? Así que se agrega mucho menos agua durante el embotellamiento de un barril. Se producen menos botellas por barril, obviamente. O sea, ahí estamos hablando también de costos. Más caro para mixers hacerlo así, pero el resultado es el mejor. Porque dicen ellos que el sabor es más suave y la sensación en boca más rica. Hace que todo valga la pena, aunque el costo definitivamente sea mayor. Aquí podemos ver un ejemplo donde podemos comparar lo que hace Meters, ¿verdad? Que embarrica en 51.5 y para hacer eso tuvo que ponerle un poquito más de agua, que es lo que hace normalmente la industria estándar, que embarrica en 62.5 ABV y le pone un poquito de agua. Pero a la hora de hacerlo ya con el embotellamiento, vean lo que pasa. Cuando se embotella, entonces Meters le pone mucho menos agua para llegar al mínimo. Por ejemplo, este tiene tiene 86 proof, o sea, 43%. Entonces, obviamente, para llegar a ese monto hay que bajarle un poquitito más de agua. Pero, al hacerlo como lo hacen Meters, pueden introducir menos agua en botella, que diluirlo menos que la industria normalmente. Hacemos un ciclo de calor, dicen ellos, en nuestras barricas para mejorar la calidad del whisky. Bueno, les cuento que Kentucky experimenta cambios estacionales distintos con veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos y secos. Bueno, las fluctuaciones de temperatura en un almacén provoca cambios de presión dentro del barril. Bueno, eso ya lo hemos hablado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber esos cambios de temperatura entre el día y la noche, etcétera, o las épocas, hace que el espíritu interactúe más, digamos, con la madera y obviamente saca todos esos químicos y saca todos esos aspectos importantes y va mutando, ¿verdad? El espíritu. Cuanto más a menudo interactúa el whisky con la madera, más sabor, color y complejidad se desarrolla, por supuesto. Está en un movimiento constante. El ciclo térmico es el proceso primero de calentar y luego enfriar naturalmente.
nuestros almacenes durante meses, durante los meses de invierno, para estimular los ciclos adicionales. O sea, durante invierno es que ellos, digamos que alteran un poquito, le dan un poquito de calor, obviamente con almacenes temperados o con control de temperatura. A pesar del significativo costo adicional que implica el ciclo térmico, este proceso aumenta la calidad de la maduración, lo que da como resultado un whisky de mejor sabor. Imagínense que el angel share, o sea, la evaporación del whisky, o lo que llamamos la porción de Los Ángeles, gracias a estos ciclos adicionales que ellos le hacen principalmente en invierno, aumenta de un 2.5 anual a un 4%. Todos los whiskies de Mitchell son de un solo barril, un lote verdaderamente pequeño. Como les dije antes, no está definido en la legislación de Estados Unidos realmente qué es un small batch o qué es un lote pequeño. O sea, no dicen un lote pequeño son 50 barricas o 10 barricas o 2000 barricas. No lo dicen. Entonces muchas empresas pueden ponerle small batch a un whisky, pero resulta que su small batch era de 500 barricas. Realmente Mitchers, obviamente, para seguir haciendo una gran inversión, no importa el costo, siempre y cuando el producto final sea de altísima calidad, ¿qué hace? Bueno, utiliza sus whiskies, si no es un single barrel, que es de una sola barrica, son small batch. Y estos small batch son de al menos 20 o máximo 20 barricas. Eso realmente es un lote pequeño, ¿verdad? 20 barricas llenas. Ellos tienen un protocolo de filtración variable, o sea que ellos pueden cambiar qué tipo de filtración hacen. Por ejemplo, eso que ven ahí no es un ampo ahí lleno de, no, o un estos, ¿cómo se llama? Estos donde metía uno de los archivos, un archivero, no, es un filtro. Pero ellos utilizan varios tipos de filtros o de filtración dependiendo del perfil que le quieren dar al whisky. Así que quiere decir que el rye whisky no necesariamente se filtró como el bourbon o como el American whisky o como el sour mash de Mitchers. Y eso que estoy hablando de la línea base, la línea principal, porque las ediciones especiales obviamente pueden variar también de filtración o hacer doble filtración. Las expresiones US One, llamadas así para honrar la herencia, vean, está de Mitchers, que se remonta a la primera empresa de whisky de Estados Unidos, consisten en algunos de los mejores whiskies de barril único y de lotes verdaderamente pequeños disponibles, destilados según las exigentes especificaciones del maestro destilador, Dan McKee, y dice: ningún whisky US One se lanza al mercado hasta que Dan y el panel de cata de Mitchers lo consideren listo. Eso es muy importante. Eso es un sello de garantía muy importante, muy importante. Así como hay marcas de whisky de otros países que dan garantía de su producto y que es excepcional por el proceso, por la forma, por el momento en que se saca, etcétera, ellos también. O sea, ellos embotellan cuando su mezcla está perfecta y su maduración está perfecta. Pues bueno, hoy vamos entonces, bueno, aquí hay un sinfín de reconocimientos. Yo resumí creo que esto fue lo del 2024, no me acuerdo. Pero es una cosa exagerada. Hay un premio muy importante, eso sí, que es el whisky más admirado del mundo. Mitchers ha ganado ese premio en el 2023, 2024 y 2025. O sea, es tricampeón. Y bueno, para continuar, venimos a esto que es muy fácil. El método Sour Mash. ¿Sour Mash es un estilo de whisky? No. Sour Mash o Sour Mash es un método de producción. El método Sour Mash funciona de la siguiente manera. Lo que se hace es que se utiliza una parte del mosto ya fermentado de la tanda anterior o del lote anterior. Entonces yo hago una producción y guardo un poquito de ese mosto de la fermentación para la tanda siguiente. ¿Okay? Esto para crear una continuidad en el perfil aromático.
Esto es similar, dicen ellos, ayuda a estabilizar el pH, disculpen, y estandarizar la fermentación para crear continuidad en el perfil aromático, similar al principio de la masa madre cuando se hace pan. El whisky es equilibrado, que mezcla dulzor, fruta y especias sin extremos, enfocado en la complejidad y la suavidad. Es la entidad propia del whisky americano, que básicamente queremos sacar de este proceso. Y para ello, yo les hice un videito, para que no me oigan solo a mí, les hice un videito muy interesante que les explica de forma técnica, pero también con ejemplos de lo cotidiano. Hoy vamos a explicar de manera técnica, pero clara, qué es exactamente el método Sour Mash en la producción de whisky. El Sour Mash es un método de control de fermentación que consiste en reutilizar una parte del líquido ácido que queda después de destilar el lote anterior. A este líquido lo llamamos Backset. El Backset tiene un pH bajo, normalmente entre 4.5 y 5.2, y está lleno de minerales, nutrientes y microorganismos que ya están adaptados al ambiente de la destilería. Cuando se produce un nuevo lote, entre un 15 y un 30% del mash fresco se mezcla con ese Backset. ¿Y para qué sirve esto? Primero, para controlar el pH. Al bajar la acidez del mash, se crea un ambiente donde la levadura puede trabajar de forma eficiente, mientras que las bacterias no deseadas quedan inhibidas. En segundo lugar, aporta estabilidad microbiológica. Esa acidez, junto con la microflora residual, actúa como una barrera natural contra contaminaciones, permitiendo una fermentación más limpia. En tercer lugar, el Sour Mash garantiza consistencia sensorial. Al mantener el pH, los nutrientes y la microbiología prácticamente iguales en cada lote, el perfil aromático final del whisky se mantiene estable. En cuarto lugar, el Backset aporta minerales, aminoácidos y compuestos nitrogenados que sirven de alimento para la levadura, haciendo que la fermentación sea más predecible y con menos riesgo de compuestos desagradables. En resumen, el Sour Mash es una técnica que utiliza parte del lote anterior para asegurar que la fermentación sea estable, controlada y repetible. No define un sabor ácido en el whisky, es simplemente una herramienta científica para mantener la calidad. El método Sour Mash puede entenderse fácilmente si lo comparamos con procesos cotidianos. Imagina que estás haciendo pan. Tenés dos opciones. Usar levadura fresca cada vez. O guardar un pedacito de masa del pan anterior y mezclarlo con la masa nueva. Ese pedacito que guardas actúa como una masa madre que estabiliza la fermentación y hace que el pan sepa igual siempre. Eso mismo hace el Sour Mash en el whisky. El Backset es ese pedacito de masa madre, un líquido ácido del lote anterior que se mezcla con el lote nuevo. Este proceso 1. Controla el pH, igual que cuando agregas limón para balancear un plato. 2. Protege de bacterias, como la acidez natural que evita que un alimento se dañe. 3. Mantiene la consistencia del sabor, como cuando usas la misma olla de hierro y siempre salen iguales los frijoles. 4. Alimenta a la levadura, igual que cuando preparas yogurt y usas una cucharada de la tanda anterior para asegurar buena fermentación. El whisky no queda ácido. El Sour Mash solo funciona durante la fermentación, nunca en el sabor final. Muy interesante, ¿verdad? Whiskeros y whiskeras, qué interesante saber estos detalles. Un whisky que no cumple la categoría de bourbon, según la legislación, pero tampoco cumple con la legislación de rye. O sea, es un whisky americano, un whisky de Estados Unidos, con un proceso de Sour Mash, y por eso es que la etiqueta lo dice. Bueno, vamos a continuar con esta sabrosera. Entonces, se trata de un Sour Mash whisky con un grain bill, o sea, es un mosto de varios granos.
Básicamente su porción principal es maíz. Se habla que más o menos es un 50% de maíz. Y el resto principalmente es centeno. Esa es la parte que principalmente tiene el centeno y tal vez y el maíz. Podríamos decir que tal vez un 45% de centeno, 40% de centeno. Y por último dejan cebada malteada, básicamente para la fermentación, un poquito de cebada malteada, tal vez de un 10 de un 5 a un 10% puede que tenga, ¿verdad? No usan una forma típica del bourbon ni del rye, como les comenté anteriormente. Como les dije anteriormente, dentro de la década de los 70s y 80s fue este whisky el más popular de la destilería y se ganó la distinción por su sabor y por la selección de granos. Y por la selección de granos, como dije antes, no se puede categorizar ni como rye ni como bourbon. Después de desaparecer en 1989, hizo un regreso triunfal en el 2012. La producción, como les dije antes, es en lotes pequeños, cantidades limitadas, o sea, alrededor de 20 barricas aproximadamente. Fuerza de embotellado, como les dije, es del 43% de ABV, en 750 viene en la botella. Y la tonelería son barricas nuevas de roble blanco americano carbonizadas al fuego, pero antes de carbonizadas fueron tostadas, también importante. Las notas de sabor que nos dicen ellos, dicen que son cálidas notas de azúcar quemado, tostado con especies, frutas dulces y ahumadas no de turba, no de la madera, cerezas confitadas y vainilla melosa, notablemente elegantes. Eso dice el productor. Yo me fui más allá y buscamos otras notas más amplias que ahora vamos a comparar. Empieza como un bourbon y termina como un rye, dicen ellos. Sí, yo creo que sí. O sea, esa dulzura de entrada y ese picoteo acidecito de fondo, de final, me parece exquisito. Como les dije, el whisky más admirado del mundo, según Drinks International, del 2023, 24 y 25. Y fue el whisky del año en el 2019 por The Whisky Exchange, que como les dije antes, es el primer whisky hecho en Estados Unidos, sea su categoría, que ganó este premio. O sea, ¿qué nivel, no? Este es el color real de el Meters. Obviamente es un color natural que le da la barrica. Tiene algunos toques doraditos, pero reflejos dorados, pero es un color ámbar. Ámbar medio, tal vez, ¿verdad? Ámbar medio. Un poquito oscurito, pero medio. Yo diría medio. Muy agradable. Tiene unas piernas ahí muy gruesitas. Se ve un poco aceitoso, un poco untuoso. Aunque en boca no tanto. Muy bonito el color. Uy, qué rico. Hay una entrada potentita, cálida. Hay un caramelo, pero un caramelo tostado, o puede ser azúcar, como decía ahora, un azúcar quemada. Lo siento tal vez un poquito más dulce. El azúcar quemado a veces da una sensación un poquito amarga. Este no, es como más dulce, más caramelo, digamos. Me encanta cómo se siente ese caramelo con la fuerza, el 43% de la ABV, me encanta. Uy, qué rico es oler esto. Tiene un perfume muy agradable, hay tal vez un poquito de hierbas secas, algo de miel de fondo. Él es complejo, ¿verdad? Él es bastante complejo. O sea, hay que ir analizando. Qué rico. Qué vacilón. Es que el tono tostado es muy presente, digamos, el caramelo tostado, un poco de vainilla tostada, una sensación de azúcar moreno, tostadito. O sea, el tostado está muy presente. Podríamos encontrar tal vez algo como frutas de hueso, como duraznos, o yo diría melocotones tal vez.
pero a veces me da un tono como que tal vez ese melocotón está un poquito deshidratado, tal vez. Hay una sensación de madera, o sea, los tostados sí, obviamente, los tostados yo los relaciono más con el caramelo, vainilla, azúcar moreno, lo relaciono más con eso que con la madera. La madera la siento como un poquito más, primero muy seca y armoniosa, muy acerrino, una madera muy seca. Es que a veces me da algunos whiskies un tono, la madera como húmeda, ¿verdad? O mojada. Y en este caso no, es una madera muy seca. Y lo tostado, aunque yo sepa que es de la madera, yo lo relaciono más con eso, con miel, con azúcar moreno, perdón, vainilla, caramelo. Vamos a comparar, dice que la nariz al caramelo es, sí, azúcar quemada, miel y vainilla, frutas dulces, estofadas, o sea, como cocinadas. Durazno, yo dije melocotón, pero bueno, durazno. Frutos secos, ven, qué interesante. No logro detectar esos frutos secos. Ay, pero qué rico perfume tiene. Toques cítricos, sí, pero sí puede tener, pero así como que muy reconocibles, como el bourbon, por ejemplo, otros. No. Uy, qué rico huele aquí. Me dio una sensación como cafecito dulce. Ay, con vainilla. Ay, qué rico. Ah, qué rico, sí. Él es muy complejo, whiskera, muy complejo. Un aroma muy cálido, una sensación muy cálida. Bueno, ¿qué más dice aquí? Secos toques cítricos, sí, tiene una nota cítrica. Quizá como a piel. Notas de madera suave. Sí, hay una nota de madera suave y madera muy seca. O sea, totalmente seca. Especies ligeras, sí, yo les conté al principio, ¿verdad? Hay unas especies ahí de fondo, ligeritas, y un fondo herbáceo. Sí, puede ser. Qué rica esta nariz está, pero de muerte lenta, digamos. Ay, qué rico. Una entrada suavecita, dulce. Dulce, pero no empalagoso. Es como un dulce sutil, pero definitivamente una sensación dulce. Hay un caramelo, pero muy diferente al de la nariz. Un caramelo más cremoso. Uy, qué rico. Y al final hay un picoteo. Yo no sé si tiene... Antes les dije que tal vez el mosto podía tener un 40... un 45% de rye, pero no sé, tal vez tiene un poquito menos. Qué rico, vamos otra vez. Uy, qué rico. Entra dulce, picoteo en la punta de la lengua, qué rico. Muy warm, muy cálido en boca. Muy hay una sensación dulce, frutal, unas frutas como compotadas, puede ser igual de hueso. Hay como una miel, pero ahora esta miel en la nariz sentí como una miel más como una miel como las frutas de conserva. Aquí en boca siento más como una miel de mar. Hay una sensación quemada que pueda hacerse imaginar como gin, como un poquito de gin. Qué rico. Hay una sensación herbal al final. Hay algunas hierbas por ahí. Te deja un picoteo en la punta de la lengua delicioso, especiadito. No, esto está
Hay tal vez unos toques de jengibre, pero toques picantitos frescos al puro final, porque él en boca es muy cálido, pero al final da como un picoteo ahí y le da un nivel de frescura que puede ser tal vez un jengibre. Bueno, no, puede ser inclusive hasta eucalipto. Esos toques de frescos al final. Muy interesante y también está compleja la boca. Vamos a ver qué tenemos aquí en boca. Es una entrada dulce, sí, correcto. Miel, toffee, butterscotch. Toffee y butterscotch son como el que les dije yo, un caramelo más cremoso. Como aquellos, ¿te acuerdas? Los cuadrados de caramelos. De caramelo. Frutas secas y frutas maduras, sí. Se siente mucho esa fruta madura, seca, no. Manzana, pera, naranja confitada, sí, hay. Yo diría que inclusive la manzana y la pera puede ser también un poco confitadona, igual que la naranja. Matices especiados de centeno, sí, ve clavo, pimienta, sí, notas terrosas. Yo no sé, yo sentí como gin también. Y eucalipto, ven, ahí está, eucalipto, sí, hay una frescura final. Yo ese eucalipto lo pondría en el final, no en boca, bueno, igual es en boca, pero lo pondría como de final casi. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, están muy bien estas notas. Y el final dice que es medio largo. Oiga, muchachos y muchachas, busqueros y busqueras, ahora que le hice así en boca, le sentí el caramelo un poquito salado, me cambió. Interesante, ¿no? Me cambió. Medio largo, sí. Cálido especiado, sí. Persiste la dulzura con notas de jengibre, ven, canela y pimienta negra. Canela no la siento tanto, pimienta sí. Transición reconocible del perfil bourbon, porque es dulce hacia el inicio y es cierra más seco y especiado como el rye. Sí, tiene un nivel de seco muy interesante. Yo diría que un seco medio, muy interesante, un medio bajo, pero se siente en lengua esa sensación. Eso está súper bien. ¿Qué les parece si les pongo un poco de agua? Le pongo un poquito de agüita. Vamos a ver. ¿Qué pasa si le ponemos un poquitito de agüita? Vamos a ponerlo ahí un poquito. Se puso más herbal, qué rico. Se puso más herbal y especiado en nariz. El tono de dulce se bajó un poquito. Uy, sí, qué rico. ¿Saben qué? Se puso más fresco. Yo lo sentía muy cálido en nariz y en boca también, y se puso fresco. Sí. Se puso fresco, más especiado. Ahora el jengibre, que se lo sentí más en boca que en nariz, le siento más el jengibre en nariz. Sí, se puso más fresco. Qué vacilón. Qué rico. Me encanta la potencia del alcohol con los aromas que tiene. Me encanta. Me da esa sensación de hacer una respiración profunda. Qué rico que está. No, esto es una maravilla. Se puso con agua en nariz, más fresco, más jengibre, más herbal también. De lo que les dije al principio que sentí. Vamos en boca. Claro, estos son los 5 gotitas. Uy, se puso mantecoso, whiskero, se puso el caramelo. ¿Se acuerdan que yo les dije que sentía algo como saladito? Ahora se siente más. Es como si me hubiera metido esos chicles de gallito, esos caramelotes poderosos de gallito, ¿se acuerdan? Pero con
así como un granito de sal marina. Uy, se puso deliciosísimo y más cremoso como estaba. Disculpen, pero, o sea, la verdad nunca lo había probado con agua, nunca. Es más, le podría inclusive hasta poner unas 6 gotitas, una más, para aquellos que tienen algún problemita con el alcohol. Voy a poner un par de más, pero está, uy, se puso mantecoso. Ay, ¿a qué se me parece? ¿Sabes qué se me parece? Producción, el helado aquel que compramos aquella vez que venía caramelo salado. Eso. Pero la sensación que me dan de mucha cremosidad, entonces como el helado, como el caramelo. Uy, qué rico se puso con agua. Mantecoso. Uy, es especiado al final. Se puso tal vez un poco más especiado que con agua. Sí. Tiene un nivel de especiado, se puso un poquito más especiadito al final con agua. No, señores, esto es una barbaridad. Y esta impresión general me gustó mucho. Un whisky equilibrado que mezcla dulzor, fruta y especias sin extremos. Eso es muy cierto. El whisky equilibrado con mezcla dulzor, fruta, especies sin extremos, enfocado en complejidad y suavidad, con identidad propia dentro del whisky americano. Ideal, ojo, esto es importante, ideal para los que buscan algo intermedio entre el bourbon tradicional y un rye aromático. O sea, yo les puedo decir aquí sinceramente que esta opción es una opción muy buena para empezar a entrarle al rye o al whisky o al bourbon. La verdad que me parece, porque es algo como intermedio y tiene de los dos mundos. Se recomienda con costillas barbecue, pulled pork, carne en la parrilla, en general cerdo o res, quesos Gouda añejo, cheddar añejo, gruyere, salmón ahumado, estoy haciéndome la boca agua, jamón serrano, chorizo suave o salami, y en postres crème brûlée, pie de manzana o tarta de pera. No, ya me voy. Es demasiado, no se puede vivir así, con whiskies así y maridados de esa manera.